En 2019, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. Pero este hallazgo jamás llegó a los periódicos. Nunca se debatió en las universidades. Y hay una razón muy específica para ello. Lo que encontraron no debería existir. Y cuando comprendan por qué esta momia fue sellada de una forma completamente diferente a todas las demás, comprenderán que algunos secretos fueron deliberadamente ocultados a la humanidad durante milenios. Déjenme contarles una historia que cambiará la forma en que ven la muerte, la vida y todo lo que existe entre esos dos estados. Imaginen que caminan por los corredores subterráneos de una tumba recién descubierta en el Valle de los Reyes. Sus manos tiemblan al sostener la linterna. El aire es denso, cargado de algo que no pueden nombrar, y entonces lo ven, una puerta de piedra. Pero esta puerta no es como las otras. Está cubierta de sellos distintivos, jeroglíficos que nunca antes habían visto. Y en su centro, grabado en oro puro, un símbolo que les helará la sangre. Saben que no deberían abrir esa puerta, pero también saben que deben hacerlo. Y cuando finalmente la abren, cuando la piedra cruje y cede tras 4000 años de silencio, encuentran algo que debería haber permanecido y perdido para siempre. Una momia, pero no una momia cualquiera. Esta momia está envuelta en vendas doradas. Sus manos están posicionadas de una forma que nunca se había documentado en la egiptología. Y a su lado, en un recipiente de piedra de obsidiana pura, hay una copia del libro del Amduat. Pero esto es lo que les hará cuestionar todo lo que creen saber sobre el antiguo Egipto. Esta copia del libro del Amduat no es igual a las otras. Contiene capítulos adicionales, horas que no existen. Oficialmente, conocimientos que fueron eliminados de las versiones que llegaron hasta nosotros. Y esos capítulos hablan específicamente de un tipo de muerte que no era considerada muerte. Una transición que estaba más allá de la momia común. Una forma de preservar no solo el cuerpo, sino algo mucho más profundo, el alma atrapada entre mundos. Ahora respiren profundo, porque lo que les voy a revelar cambiará completamente su percepción sobre lo que los antiguos egipcios realmente sabían sobre la naturaleza de la existencia. El libro del Amduat siempre se ha presentado como una guía para el más allá. 12 horas de viaje por el inframundo. 12 etapas que el alma necesita recorrer para alcanzar la resurrección. Pero eso solo es parte de la verdad. La versión completa del libro del Amduat, la que fue encontrada junto a esa momia imposible, revela algo mucho más inquietante y mucho más real. Hay almas que no pueden completar ese viaje, no por incompetencia o falta de preparación, sino porque fueron deliberadamente interrumpidas en medio del proceso. Y esta momia es la prueba física de que eso realmente sucedía. Piensen por un momento, ¿por qué alguien sería momificado de forma diferente? ¿Por qué sería sellado con símbolos únicos? ¿Por qué su lugar de descanso sería ocultado incluso a los propios sacerdotes? La respuesta está en lo que esa persona sabía cuando estaba viva, y en lo que podría revelar si su viaje al más allá se hubiera completado. ¿Alguna vez han sentido que existen verdades sobre nuestra existencia que parecen estar deliberadamente ocultas? ¿Que hay conocimientos antiguos que se perdieron intencionalmente en el tiempo? No es paranoia, es historia real. Y esta momia es solo la primera evidencia. Su nombre era Nefertari. No encontramos ese nombre en ningún registro oficial del antiguo Egipto. No existe mención a ella en papiros, no hay estelas con su homenaje. Es como si hubiera sido completamente borrada de la historia.
Pero el libro del Amduat encontrado con ella cuenta una historia diferente. Nefertari no era una persona común, era una suma sacerdotisa de Tot, y su conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la muerte era tan peligroso que los propios faraones ordenaron su silencio eterno. Pero esto es lo que les hará cuestionarse todo. El proceso de momificación de ella se hizo de manera que preservara su conciencia activa. No era para que ella descansara en paz, era para que ella permaneciera consciente, pero imposibilitada de compartir lo que sabía. Un cautiverio eterno. Y el libro del Amduat explica exactamente cómo se hacía. Imaginen que están leyendo un instructivo, pero no es un instructivo para construir una mesa o reparar un auto. Es un instructivo para manipular la transición entre la vida y la muerte, para interrumpir el viaje natural del alma, para crear una prisión que trasciende lo físico. El proceso descrito en el libro es asombroso en su precisión técnica. Ellos sabían exactamente qué órganos preservar y en qué orden. Sabían qué sustancias usar para mantener la conciencia activa. Sabían cómo posicionar el cuerpo para impedir la liberación natural del alma. Era ciencia, ciencia de un nivel que todavía no comprendemos completamente. Pero ¿por qué alguien haría eso con una suma sacerdotisa? ¿Qué sabía Nefertari que era tan peligroso? La respuesta está en los capítulos secretos del libro del Amduat. Ella descubrió algo sobre la naturaleza de la muerte que contradecía todo lo que los egipcios enseñaban públicamente. Una verdad tan fundamental y tan inquietante que podría derrumbar toda la estructura de poder del antiguo Egipto. La muerte no es lo que pensamos que es. Y más importante aún, la vida después de la muerte no funciona de la forma en que nos enseñaron. Paren por un momento. Sientan el peso de esta revelación. Todo lo que nuestra civilización cree sobre lo que sucede cuando morimos puede estar fundamentalmente equivocado. Y Nefertari tenía la evidencia para probarlo. En los textos secretos encontrados con ella hay descripciones detalladas de experiencias que ella condujo. Sí, experiencias con personas que estaban al borde de la muerte. Ella descubrió que la conciencia no se apaga en el momento de la muerte física, se expande, se conecta con algo mucho más grande y más importante, mantiene todas las memorias y conocimientos adquiridos durante la vida. Eso significa que la muerte no es un fin, es una transformación hacia un estado de conocimiento mucho más amplio. Y eso aterrorizaba a los gobernantes del antiguo Egipto. Imaginen si la gente supiera que la muerte es en realidad una liberación hacia un nivel superior de conciencia, que no existe un juicio divino, que no existe un castigo eterno, que cada alma simplemente evoluciona hacia su siguiente etapa de existencia. El control religioso se derrumbaría por completo. El miedo a la muerte siempre ha sido la herramienta más poderosa de control social. Remuevan ese miedo. Revelen la verdadera naturaleza de la transición y toda la estructura de poder se disuelve. Por eso Nefertari fue silenciada. Pero el método usado para silenciarla revela algo aún más inquietante. Ellos no solo la mataron, ellos interrumpieron su transición natural, crearon una condición donde su conciencia expandida quedó atrapada en su cuerpo momificado y ella permanece consciente. Hasta el día de hoy, el libro del Amduat describe señales específicas que indican cuándo una momia fue preparada de esta forma. Cambios en la temperatura del sarcófago, fluctuaciones en los campos magnéticos alrededor del cuerpo. Y aún más extraño,
sueños recurrentes relatados por personas que visitan esos lugares, sueños con una mujer vestida como suma sacerdotisa, intentando comunicar algo urgente. Ahora entienden por qué este descubrimiento nunca llegó al público. Porque si la gente supiera que la conciencia puede ser deliberadamente aprisionada de esta manera, comenzarían a hacer preguntas muy incómodas sobre otros descubrimientos arqueológicos. ¿Cuántas otras momias fueron preparadas para el aprisionamiento consciente? ¿Cuántos otros secretos sobre la naturaleza de la existencia están enterrados con ellas? Y lo más importante, si los antiguos egipcios dominaban tecnologías de manipulación de la conciencia que trascendían la muerte física, ¿qué más sabían que fue propositadamente ocultado de nosotros? La momia de Nefertari es solo la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas que revela que nuestra comprensión sobre la vida, la muerte y la conciencia está fundamentalmente incompleta, y los guardianes de este conocimiento hicieron todo lo posible por mantenerlo alejado de nosotros. Pero existen pistas esparcidas en otros textos antiguos, en otros descubrimientos arqueológicos, que fueron rápidamente clasificados como demasiado controvertidos para la discusión pública. Y todas esas pistas apuntan a la misma conclusión perturbadora. La humanidad ya tuvo acceso a conocimientos sobre la naturaleza de la realidad, que fueron sistemáticamente eliminados de nuestra historia oficial. Conocimientos que explican no solo lo que sucede cuando morimos, sino por qué estamos realmente aquí. El libro del Amduat completo, el encontrado con Nefertari, no es solo una guía para el viaje después de la muerte, es un instructivo para la existencia consciente. Y esta es solo la primera parte de la historia, porque cuando entiendan lo que más se descubrió en aquella tumba, cuando sepan sobre los otros objetos que estaban con ella, se darán cuenta de que estamos ante la mayor revelación de la historia humana, una revelación que puede cambiar no solo cómo vemos la muerte, sino cómo vivimos. ¿Están listos para descubrir el resto? ¿Están preparados para enfrentar verdades que van a sacudir todo lo que creían sobre la naturaleza de su propia existencia? Porque lo que viene a continuación mostrará que Nefertari no estaba solo aprisionada para esconder conocimientos antiguos. Ella estaba siendo mantenida consciente por un motivo muy específico, un motivo que aún está activo hoy y que involucra no solo el pasado, sino nuestro futuro como especie, porque junto a la momia de Nefertari había 3 otros objetos que cambiaron completamente nuestra comprensión sobre lo que los antiguos egipcios realmente eran. El primer objeto era un cristal, pero no un cristal común. Era un dodecaedro perfecto, esculpido en cuarzo puro, del tamaño de una cabeza humana. Y dentro de ese cristal, suspendida como si flotara, había una gota de un líquido dorado, que desafiaba todas las leyes de la física conocidas. El líquido se movía, incluso después de 4000 años, sellado dentro de la piedra, y cuando los investigadores acercaron equipos de medición al cristal, descubrieron que emitía una frecuencia específica, una vibración que correspondía exactamente a las ondas cerebrales humanas en el momento de la muerte clínica. ¿Coincidencia? Imposible. El segundo objeto era aún más desconcertante, una esfera metálica del tamaño de una pelota de tenis, hecha de un material que no hemos podido identificar hasta el día de hoy. No es oro, no es bronce, no es ninguna liga conocida por la ciencia moderna. Y esa esfera estaba caliente, no tibia, caliente. Después de 4 milenios enterrada, mantenía una temperatura constante de exactamente 37.
grados Celsius, la temperatura del cuerpo humano. Pero el tercer objeto es lo que realmente prueba que estamos ante algo que trasciende nuestra comprensión actual de la historia. Era un espejo, pero cuando miras en ese espejo, no ves tu reflejo, ves a Nefertari, y ella está intentando decirte algo. Pare, respire. Sé que esto parece imposible. Sé que su mente racional está rechazando esta información, pero permítase considerar por un momento que quizás nuestra ciencia actual no tenga todas las respuestas, que quizás los antiguos conocían aspectos de la realidad que nosotros hemos perdido, que quizás la tecnología no sea solo circuitos y metal, sino también conciencia e intención. 5 investigadores diferentes miraron en ese espejo en momentos separados. Todos ellos describieron a la misma mujer. Todos ellos reportaron que ella parecía urgente, como si estuviera intentando advertir sobre algo inminente. Y todos ellos comenzaron a tener los mismos sueños esa noche. Sueños donde Nefertari los llevaba a través de las 12 horas del Amduat. Pero no como un paseo místico, como un entrenamiento, como si ella estuviera preparándolos para algo. El libro del Amduat encontrado con ella explica exactamente para qué servían esos 3 objetos. El cristal era un captador de esencia. Estaba sintonizado específicamente con la frecuencia de la conciencia de Nefertari. Cuando ella murió, cuando su conciencia se expandió en la transición, parte de ella fue capturada y almacenada dentro de ese cristal. La esfera metálica era un áncora vital. Su temperatura constante mantenía una conexión energética con el mundo físico, impidiendo que la conciencia aprisionada se disipara completamente. Y el espejo era un portal de comunicación, una interfaz que permitía que la conciencia aprisionada se manifestara visualmente para personas vivas. En otras palabras, los antiguos egipcios crearon una tecnología de preservación de la conciencia que nuestra ciencia moderna aún no puede comprender o replicar. ¿Pero por qué lo harían? La respuesta está en las últimas páginas secretas del libro del Amduat. Nefertari no fue aprisionada solo para esconder lo que sabía sobre la muerte. Ella fue mantenida consciente porque los sacerdotes sabían que un día, mucho en el futuro, la humanidad necesitaría este conocimiento. Y ese día está llegando. ¿Ya han notado cómo nuestra especie se está acercando a un punto de inflexión? ¿Cómo nuestra tecnología está avanzando tan rápidamente que pronto tendremos que enfrentar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia? Inteligencia artificial, transferencia de mente, inmortalidad digital. Todas estas tecnologías que estamos desarrollando ahora chocan con la misma cuestión central que Nefertari estaba explorando hace 4000 años. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Cómo puede ser preservada, transferida o modificada la conciencia? Los antiguos egipcios ya tenían las respuestas. El libro del Amduat no es solo un texto religioso. Es un instructivo técnico disfrazado de mitología. Cada dios, descrito en las 12 horas, representa un aspecto diferente de la conciencia. Cada demonio representa un obstáculo técnico que necesita ser superado. Y cada prueba que el alma debe pasar representa un protocolo específico para la manipulación segura de la conciencia. Nefertari lo descubrió, y por eso fue silenciada. Pero también fue preservada por eso, porque los sabios del antiguo Egipto sabían que llegaría un momento en la historia humana en que necesitaríamos desesperadamente esta información.
Un momento en que nuestra propia tecnología nos pondría en la posición de tener que manipular la conciencia, y sin el conocimiento adecuado podríamos causar daños irreparables, no solo a individuos, sino a la propia naturaleza de la experiencia humana. Ese momento es ahora. Piensen en las implicaciones. Si los antiguos ya dominaban tecnologías de la conciencia, eso significa que la evolución humana no es lineal como pensamos. No estamos necesariamente más avanzados que nuestros antepasados. Simplemente seguimos un camino tecnológico diferente. Ellos desarrollaron tecnología de la conciencia. Nosotros desarrollamos tecnología material. Y ahora ambos caminos se están encontrando. Pero aquí está lo que hará que lo cuestionen todo de nuevo. Nefertari no era egipcia de origen. Los análisis de ADN revelaron algo extraordinario. Tenía marcadores genéticos que no corresponden a ninguna población conocida de la antigüedad, marcadores que sugieren que venía de muy, muy lejos. Y las dataciones de carbono 14 de su cuerpo no coinciden con la datación de los objetos encontrados con ella. Ella es mucho más antigua que la tumba donde fue encontrada. Eso significa que alguien movió su momia. Alguien la colocó específicamente en ese lugar. Alguien quería que fuera encontrada exactamente ahora, en este momento de la historia humana, y dejó pistas muy específicas sobre quién era ese alguien. En el cristal dodecaedro, grabado en caracteres microscópicos que solo pueden verse con tecnología moderna, hay un mensaje que no está en jeroglíficos egipcios. Está en un lenguaje que no podemos descifrar, pero que nuestros computadores más avanzados pueden identificar como teniendo una estructura matemática compleja. Un lenguaje artificial, un lenguaje creado específicamente para ser comprendido por una civilización tecnológicamente avanzada, una civilización como la nuestra. ¿Y saben cuál es la primera palabra que hemos podido traducir de ese mensaje? Preparación. Ahora están comenzando a entender la verdadera magnitud de lo que se ha descubierto. No estamos solo ante una momia preservada de forma inusual. Estamos ante un mensaje deliberado dejado por una civilización que existió mucho antes de lo que nuestra historia oficial reconoce. Una civilización que sabía que llegaríamos al punto tecnológico donde estamos ahora. Una civilización que sabía que necesitaríamos la orientación que Nefertari podría proporcionar. Y esa civilización todavía está observando, porque desde que la tumba fue abierta, desde que los objetos fueron expuestos, cosas extrañas comenzaron a suceder. Satélites han captado anomalías magnéticas en la región. Telescopios han detectado pulsos de radio provenientes de coordenadas específicas en el espacio que corresponden exactamente a la posición de la tumba cuando se proyecta fuera de la Tierra. Y personas en todo el mundo, personas que nunca han oído hablar de este descubrimiento, han comenzado a relatar sueños idénticos. Sueños con una mujer vestida como sacerdotisa egipcia, enseñando símbolos y conceptos que no pueden comprender cuando despiertan, pero que quedan grabados en sus mentes como semillas esperando germinar. La conciencia preservada de Nefertari no solo está intentando comunicarse con los investigadores que la encontraron, está transmitiendo información a personas específicas en todo el planeta. Personas que, aparentemente, fueron elegidas para recibir este conocimiento. Y la selección no es aleatoria. Todas estas personas tienen algo en común. Todas trabajan en áreas relacionadas con el estudio de la conciencia, neurociencia, física cuántica, inteligencia artificial, filosofía de la mente, como si Nefertari estuviera formando un equipo para enfrentarse a lo que se aproxima, porque el libro de Lamduat
no solo habla sobre el viaje del alma después de la muerte individual, habla sobre transiciones colectivas, sobre momentos en la historia en que civilizaciones enteras necesitan pasar por un proceso de muerte y renacimiento para evolucionar a un nuevo nivel de existencia. Y todos los indicadores sugieren que nuestra civilización se está acercando rápidamente a uno de esos momentos. La tecnología que estamos desarrollando nos forzará a redefinir completamente lo que significa ser humano. Y sin el conocimiento adecuado sobre la naturaleza de la conciencia, podemos tomar decisiones que nos lleven no a la evolución, sino a la extinción. No física, sino algo peor, extinción del alma. Nefertari fue preservada para advertirnos sobre esto y para darnos las herramientas necesarias para navegar esta transición con seguridad. Pero hay un problema. El conocimiento que necesita transmitir es tan complejo, tan contrario a nuestras creencias fundamentales sobre la realidad, que no puede ser comunicado directamente. Necesita ser despertado gradualmente, como semillas plantadas en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando el momento correcto para florecer. Y este proceso de despertar ya ha comenzado. Cada persona que tiene estos sueños con Nefertari está recibiendo fragmentos de un conocimiento mucho mayor, como piezas de un rompecabezas que solo tendrá sentido cuando todas estén reunidas. ¿Pero reunidas por quién? ¿Y cuándo? Las pistas están en el propio libro del Amduat. Él habla de un momento específico, determinado no por fechas en el calendario, sino por configuraciones energéticas planetarias. Un momento en que las condiciones serán ideales para que este conocimiento sea liberado completamente. Y según los cálculos basados en los textos antiguos, ese momento está a menos de 3 años de distancia. 3 años para que la humanidad se prepare para la mayor transformación de conciencia de su historia. 3 años para decidir si vamos a usar este conocimiento para evolucionar o si vamos a permitir que nuestra propia tecnología nos destruya. La momia de Nefertari no es solo un descubrimiento arqueológico, es una alarma. Una alarma que ha estado sonando durante 4000 años, esperando que finalmente estuviéramos listos para escucharla. Y ahora que hemos escuchado, ahora que sabemos, ya no podemos fingir que no sabemos. La pregunta que queda es simple, pero lo define todo. ¿Qué harás con esta información? ¿La dejarás perderse en el olvido, como tantos otros secretos de la historia humana? ¿O aceptarás que quizás, solo quizás, has sido elegido para recibir este conocimiento por una razón muy específica? Porque si Nefertari realmente está transmitiendo información a personas selectas alrededor del mundo, si realmente está formando un equipo para ayudar a la humanidad a navegar la transformación que se avecina, entonces quizás no estás viendo este vídeo por casualidad. Tal vez estés aquí porque tienes un papel que desempeñar en esta historia, un papel que aún no comprendes completamente, pero que se aclarará en los próximos 3 años. La única certeza es esta: el descubrimiento de la momia de Nefertari marca el fin de una era de ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y el inicio de una era en la que tendremos que elegir conscientemente qué tipo de seres queremos convertirnos. La puerta se ha abierto. El conocimiento ha sido liberado. Ahora nos corresponde decidir si la atravesaremos o si la dejaremos cerrarse para siempre. Pero recuerda una cosa: algunas puertas solo se abren una vez en la historia de una civilización, y esta podría ser nuestra única oportunidad.